Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy en un evento espectacular, la mesa redonda más esperada de todos los tiempos, titulada Salud, Ética y Evidencia, el rol del profesional ante la desinformación en la educación física, la actividad física y el deporte. Hoy con un maravilloso invitado, bueno, con dos invitados que estamos aquí compartiendo enormemente. Doctora Susana, regálenos un saludo, doctora Susana. Muy buenas tardes a todos, buenos días para ustedes, saludos desde España, sean bienvenidos a la mesa redonda. Yo estoy encantadísima de participar, de poder participar hoy en esta mesa redonda con los grandísimos compañeros que nos van a acompañar hoy. Saludos a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a presentar a uno de nuestros participantes que vamos a tocar este tema. Voy a tener el gusto de presentar el resumen de su hoja de vida. Por favor, me informan si están viendo ya mi pantalla ampliada, por favor. De momento está en ello. Está en negro, sí. Me avisan cuando cargue. Ya. Ya. Muy bien. Él es Eduardo Sauda Abed, de Colombia. Médico y cirujano, catedrático universitario, conferenciante nacional e internacional, investigador y autor de artículos científicos publicados, relación de artículos últimos 12 meses, gasto cardíaco en atletas élite, diferencia entre movimiento y desplazamiento en el boxeo, importancia de la microbiótica gastrointestinal en el ciclo deportivo. Diagnóstico y abordaje en enfermedades CNT desde la medicina deportiva. Mecánica cuántica aplicada a la salud. Deporte, negocio transnacional. Bienestar humano después de los 40 años. Dopaje endógeno. Desentrenamiento y evaluación con lesiones. Historia del deporte. Ciclo circadiano y su relación con la productividad deportiva. Obesidad y porcentaje de grasa. Igualmente, él es especialista en terapia neural, especialista en medicina deportiva y médico nutriólogo. Vicepresidente médico para Centroamérica y el Caribe del CMB. Médico de la Federación Colombiana de Boxeo, FECULBOX. Médico de la Federación Colombiana de Surfing, FECOLSURF. Y médico asesor de la Liga de Natación de Bolívar. Y tiene una práctica privada en medicina. El nuestro maravilloso invitado, el doctor Eduardo Sauda Abed, mi doctor, es un gusto y un placer que esté con nosotros. Antes de entrar en tema, regálenos un saludo, mi doctor. Hombre, un saludo especial a toda la mesa, iniciando contigo, Hilder, y con la gran doctora Susana. Hoy es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde Colombia, noche madrugada España y Europa. Bueno, qué felicidad, mi doctor. Y bueno, hay que entrar en materia porque es que este tema, de verdad que es un tema como álgido que uno diría, bueno, tantas cosas que están pasando con los influencers, con los youtubers, los tiktokeros y tantas personas que están como en este mundo y que uno diría, bueno, ¿qué pasa con esa desinformación que está sucediendo en este momento, mi doctor? Me gustaría que entráramos en materia ya con este tema, que de verdad que Listo. es maravilloso. Entonces, mi doctor Bueno, tiene 20 minutos para que diserte. Si usted de pronto tiene algo por ahí que quiera participar, que quiera compartir algún documento, cualquier cosa que usted tenga en este sentido, ya está como anfitrión de sala y la sala es suya. Y gracias, iniciamos con la mesa redonda. gracias. Bueno, primero que todo, miren, hoy desde hace más o menos 15 días estoy estrenando logo y aquí se los comunico, o sea, se los muestro cuál es mi logo actual. Muy contento nuevamente de estar con ustedes y en esta disertación voy a tocar 3 puntos. Voy a iniciar con el primer punto que es la ética. O sea, cuando nosotros hablamos de ética, o sea, tenemos que hacer una remembranza a lo que es el ser humano, a su origen, a su evolución, al momento en que
pasamos del paleolítico y en el neolítico. Ahí, en ese punto, nosotros empezamos a formarnos como sociedad y vamos a entender a la ética como la parte, la forma en que los seres humanos interactuamos en la comunidad. Manejamos ese proceso, la interacción en la comunidad. Desde ese prisma, las circunstancias y el valor y el principio determinan este proceso de ética. Hay palabras que son importantes revelar aquí, como la forma, que es ese punto de la forma del ser. Es el manejo como nosotros hacemos algo. La comunidad es el grupo de seres humanos. O sea, las circunstancias es el tiempo y lugar y modo en el cual, o sea, nosotros hacemos las cosas. El valor es el principio y guía del comportamiento y el principio, la regla normativa. Entendiendo esto, vamos a hilvanar ese proceso. O sea, el ser humano en ese proceso en el cual nos fuimos asentando, pasamos de ser nómadas a estar asentados en comunidad, y hablamos de comunidad cuando dejamos de ser esos clanes o grupos familiares y empezamos a tener esa interrelación, y tenemos que en ese manejo de interrelación tenemos que aprender a convivir, y en ese proceso de aprender a convivir se llevaron siglos del ser humano. Se dice, o sea, los entendidos de proceso, que el Hindukush, que los sumerios, que los acadios, que los babilonios, o sea, estas sociedades empezaron a formarse y empezaron a tener entre sí la manera de interrelacionarse, y empezaron a entender que había que tener eso que definimos ahorita, que es la ética. Es la manera en la cual ese ser humano, con las circunstancias que se determinan en tiempo y espacio, iba a tener la capacidad de vivir en comunidad, o sea, de subsistir en comunidad, y que en esa comunidad todos los seres se sientan cómodos bajo la norma, bajo ese proceso de ese principio de regla que se tiene allí. Y eso hizo crecer el proceso del ser humano como tal. Nosotros allí vamos a tener la partida en el cual nos va a llevar, ¿sí?, en la evolución, en el desarrollo, en el intercambio, en el sincretismo de todas de estas sociedades que se van dando en eso que se conoce como la media luna verde, que se une o que se pliega en ese sincretismo con la parte egipcia, y que a su vez explota cuando llega al Mediterráneo oriental, ahí en ese punto, y que la Gran Grecia, o sea, la maneja de una manera en la cual la disemina hasta nuestros días, ese punto de entender de la ética a través de la filosofía y el manejo general de nosotros como seres humanos allí, nos da esos espacios, esa estructura mediante la cual, de acuerdo a el tiempo, ¿sí?, de acuerdo al modo, de acuerdo a la forma, nosotros la vamos a evidenciar. Por ende, la interpretación de los principios, valores o reglas se da de acuerdo a las circunstancias, o sea, de acuerdo al lugar, al tiempo y a las características que se tienen. Dicho esto, o sea, nosotros empezamos a entender que la sociedad, de manera inexorable, pero muy paulatino, se empezaron a llevar estas estructuras que nos reglaban, que nos decían esto es bueno, esto es malo, y nos iban dando día a día los puntos en los cuales nosotros nos íbamos ajustando a ese proceso evolutivo que se tiene allí. Teniendo como partida la ética, ¿sí?, nosotros llegamos al punto de lo que es mirar hoy, ¿sí?, con el proceso de la globalización económica, entender qué se daba en los cambios de las necesidades y los satisfactores. Porque hoy, a 2025, o sea, las necesidades y satisfactores son totalmente diferentes a todos los momentos específicos que se dan en el transcurso de la evolución social. Y esas necesidades y satisfactores tienen unas características muy importantes. Uno, que la expectativa de vida se ha incrementado en los últimos 20 años de una manera exponencial.
que los seres humanos, nosotros, empezamos a tener en ese tiempo de más que tenemos una visión hacia el bienestar y que hoy en la parte económica, esa estructuración o esa intermediación que se da entre la necesidad y el satisfactor, económicamente hay negocios o estructuras económicas que tienen un intermediario. Son muy pocos, porque cuando yo tengo una necesidad de necesidad de satisfacer mi hambre, lo más probable es que yo en mi ser diga, hoy quiero comer, si soy vegano, quiero comer un pastel de alcachofa, o si soy carnívoro, digo, quiero comerme un bistec de carne. Pero cuando yo estoy en esos puntos de la economía globalizada donde ese satisfactor tiene un intermediario, son pocos los negocios que se dan como tal. Uno de ellos es la salud, donde la intermediación juega un papel fundamental, un papel que es casi imperceptible, pero que da la capacidad de que esa intermediación tenga unos réditos económicos muy grandes. Y ese manejo se venía dando de una manera directa, pero con unos factores que frenaban esa intermediación, que reglamentaban ese proceso de intermediación. En ese espacio del punto de globalización y de la intermediación también está el deporte. El deporte hoy, convertido en una de las grandes, de los grandes negocios transnacionales, es otro de los ítems que nos conlleva a que esa intermediación juegue en contra o a favor de los procesos que se están dando. Y entra a negociar o a inferir la balanza hacia un lado o hacia otro. Cuando nosotros vemos que esa intermediación en esa economía globalizada, en ese punto necesidad satisfactor está desbalanceada, hoy estamos en el punto extremo, porque llegamos a ese tercer ítem que quería tocar, que es la información, la velocidad, la veracidad, la rapidez de entrega o de recibo de esta información ha hecho que todos los procesos que verificaban esta información hoy estén muy delgados ante la avalancha de manejo de las redes. Por mucho que se quiera mantener una información dentro de una reglamentación específica, siempre habrá 7, 8, 9 espacios en red donde la información se cuelga y se maneja. Pero a su vez, nosotros tenemos que entender que la sociedad ha ido cambiando en el proceso evolutivo, dado a que nosotros empezamos a tener esa capacidad de recibir descargas dopaminérgicas de la manera más rápida y corta que se pueda hacer. De la manera más rápida y corta que se puede hacer. Eso hace que nosotros hoy no nos guste leer un libro, sino que vayamos a cualquiera de estas redes y buscamos un resumen específico. Y estamos supeditados a que el señor que nos hizo el resumen nos dé una orientación sobre su punto de vista, y eso impida a que uno tenga su propio punto de vista. Cuando se da eso, la información empieza a estar sesgada y empezamos a tener hoy esa avalancha en Internet de muchos puntos de información presentada por personas que de pronto no tienen una cualificación y que si la tienen, tienen un sesgo. Eso conlleva a que nosotros hoy como sociedad estamos ante un gran riesgo, porque empezamos a tener como verdad información sin la cualificación y sin las restricciones adecuadas para recibirlas, o muchas veces para entender lo que se nos está dando, o para prejuzgar lo que se nos dice. Y eso ha hecho que hoy, no solamente en deporte y salud, tengamos ese gran inconveniente, sino que hoy
nos quieran manipular nuestro pensar. Y esa manipulación de nuestro pensar nos conlleva riesgo. Nos conlleva riesgo desde el momento en que nosotros estamos formando niños, o sea, desde nacido, a recepción de información que en su momento no pueden tener la capacidad de desglosar. Y vemos a niños de 1 mes, 2 meses, 3 meses, que ya están siendo expuestos a las redes, a juegos, a colores, a cambios de información que le generan a él la producción de la dopamina, pero que en realidad no va a conllevar a la madurez adecuada de su sistema nervioso central. Entonces, este proceso de Internet cambia de manera brutal, pero brutal, las reglas de juego. Y hoy podemos ver que tenemos 5 o 6 tipos de información que se contradicen, que se sobreponen y que atentan contra la verdad de un proceso. Eso es algo que en determinado momento nos está agobiando. Porque cuando yo voy a la estructuración de un deportista, ya no estoy mirando el proceso desde una manera interdisciplinaria, donde me voy a encontrar con personas que tienen una formación, una cualificación específica en todas las áreas de esas ciencias aplicadas que actúan sobre el proceso deportivo y que mejoran la cualificación o los performance de los atletas que estamos nosotros revisando, sino que se sobreponen a unas informaciones no veraces. Ese punto de información no veraz, ese punto de no tener el hilo conductor en el proceso de una evolución, un desarrollo, un intercambio, un sincretismo y la adopción de lo que nosotros estamos mirando. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dijimos, o sea, la determinación de las circunstancias, que son tiempo, espacio y modo, van variando, sí, van variando, porque nosotros como sociedad hoy no somos lo mismo que hace 6 meses, no somos lo mismo que hace 5 meses, mucho menos cuando nos vamos atrás. O sea, la sociedad hoy en el 2025 no es lo mismo que en el 2000, no es lo mismo que en el 1990, no es lo mismo que era en 1960. Se dice que un teléfono celular tiene mayor capacidad de información, mayor capacidad de generar y de interactuar que toda la computación que se tenía al momento en que se lanzó que llegó el primer hombre a la luna. Entonces, ese proceso de manejo de información nos da a nosotros las características de tener, ¿sí me explico?, en la cimentación de nuestro carácter y personalidad. Entonces, estamos siendo falseados, estamos siendo hackeados, ¿sí?, por estas informaciones que nos dan. Y ese jaque que se está dando al pensar es un jaque que hoy la sociedad está poniendo a la sociedad se le está poniendo en el límite de su proceso y desarrollo como tal, porque ya no vamos a tener pensadores nacidos del conocimiento, sino pensadores nacidos de una pseudo información, que no es la información real que se nos da. Entonces, cuando yo miro cualquier información en las redes, ahí se puede decir que de 1,000, 5,000, 10,000 información, menos del 3% de esa información tiene una veracidad científica comprobada. Y muchas veces nos dicen, miren, es que usted se puede mejorar de X o Y enfermedad haciendo X o Y bebida. Y yo no voy a decir que no, pero es que yo no puedo decir que sí y aceptar que eso que se me está diciendo allí es una verdad específica, porque yo pongo en juego, ¿sí?, lo que le pasa a ese ser. Porque lo más probable que si no se mejora es que su enfermedad crónica no transmisible, nos va a conllevar a ese deterioro que nos conlleva a una disminución de ese bienestar que nos afecta a una población que tiene hoy una expectativa de vida mayor. Doctor, 5 minutos. Gracias. Ya para ir cerrando, entonces la estructura que nosotros tenemos tenemos que mantener nuestro proceso de ética.
tenemos que cimentarnos y unirnos, ¿sí me explico? Con base en ese conocimiento y de decir y repetir que la ética es la forma en la cual los seres humanos actúan en comunidad. Cuando nosotros actuamos en comunidad, no significa en una ciudad determinada, no, actuamos en una comunidad específica determinada, bajo la visión, bajo el prisma de esas circunstancias, que las circunstancias son tiempo, modo y espacio. Es decir, el tiempo va a moldear, ¿sí?, las reglas específicas de la ética que nosotros tenemos. Y lo podemos decir hoy, en el 2025, no es considerado ético tener esclavos, pero sí lo fue en dos momentos de la evolución del ser humano. O sea, en la edad esclavista, ya cuando estaba el Imperio Romano, griego, o, ¿me explico?, en el momento en que se dio la conquista de América, ahí en ese momento se dio la adopción de la esclavitud como una verdad y era considerado ético. Pero la evolución circunstancial de tiempo hoy nos impide pensar igual. Nos impide pensar igual. Lo mismo que en el estado específico de ese principio regla normativa. La interpretación de la regla va variando a la estructura. Entonces, finalicemos teniendo una concepción de lo que es la ética, una concepción del proceso evolutivo, desarrollo, intercambio, sincretismo de la sociedad que se va a aplicar a todo, en este caso al deporte, ¿sí?, y al proceso de mantener la salud de nuestro deportista. Allí nosotros vamos a entender lo que es la importancia de saber que la necesidad hoy del deportista va variando de acuerdo a la evolución específica que se tiene a nivel de ciencia. Y que ese satisfactor nos va a dar a nosotros la capacidad de entender, ¿sí me explico?, de recibir, de percibir las cosas que nosotros hacemos. Esta señora que ustedes ven atrás, mi mamá. Entonces, dentro de la estructura, o sea, nosotros vamos a ver que tenemos los tres puntos, lo que es la ética, la evolución del proceso ético, entender que la necesidad y el satisfactor, o sea, que las necesidades son las mismas, pero que el satisfactor va cambiando, va evolucionando a través de la evolución social y que la información hoy, ¿sí me explico?, ha roto de manera brutal las reglas de juego y que ha abierto un espacio en el cual muchas personas están entrando sin tener la cualificación o la especificidad para hacerlo. Y que eso pone en riesgo de manera determinante la proyección de la sociedad, la proyección del crecimiento dentro de los parámetros adecuados, ¿sí?, de nuestros seres humanos, de nuestros deportistas. Pues dentro de ese espacio, ya teniendo como cierre la especificidad, tenemos que a partir de estas reuniones que empezamos a realizar, intercambiar nuestros puntos de vista para así poder decir cómo nosotros podemos cerrar las brechas específicas a ese cambio brutal de la apertura del manejo de la información. Porque no se debe permitir que se hable o se dé ítem o determinaciones específicas cuando no se tiene la cualificación o cuando se tiene un sesgo específico en ello. Démosle un aplauso bien fuerte a nuestro maravilloso invitado. Bueno, mi doctor Eduardo, la verdad, muy feliz y muy contento de tenerlo aquí. Doctora Susana tiene la palabra, que nos quedan más o menos 10 minuticos para poder compartir, doctora Susana, para hacer ese intercambio. Bueno, el doctor Eduardo Sauda y yo siempre tenemos de vez en cuando algunas charlas telefónicas que en principio pensamos que van a ser de 5 minutos, pero luego se alargan a 1 hora. ¿Qué le puedo decir al doctor Eduardo que no haya dicho? Parte de la intervención que tendré a continuación, cuando me toque, tendrá bastantes similitudes a lo que él ha presentado, por lo que estoy 100% de acuerdo en todo lo comentado
y no podría discutir nada porque estoy de acuerdo, valga la redundancia, totalmente a lo que él ha dicho y verán como cuando yo tenga mi intervención encontrarán ciertas similitudes con lo que él ha comentado, incluso a la hora de desglosar cada punto de esta intervención. Sin más, doctor Eduardo Sauda, muchísimas gracias por su intervención. Creo que es de gran importancia lo que ha comentado referente a los inicios, hacer digamos, una breve introducción de lo que es esta mesa redonda de hoy, que no sé si el resto de compañeros tocarán este punto concreto, pero yo le felicito y le apoyo al 100% en todo lo comentado. Muchísimas gracias, doctor, y para mí ha sido un placer que esté aquí esta tarde con nosotros. Bueno, mi querido doctor Eduardo Sauda, yo sí quiero que usted, en todo ese bagaje tan enorme, pues que tuvo una descarga casi desde la historia misma como tal, pero estamos viviendo un momento, creo que álgido, porque nos estamos moviendo a una velocidad que nunca antes el ser humano lo había tenido. O sea, todo lo que le están bombardeando con la información y como decimos ahorita, pues que se ha llamado la desinformación y todas estas cosas, ¿cómo como profesionales podemos combatir eso? Esa es mi pregunta. Bueno, no tengo una respuesta, profe. Estamos tratando de educar a la masa crítica, o sea, de hacer entender a esa masa crítica de que no todo lo que sale en la red es una verdad revelada. Hacer entender de que no todas las personas que tienen una visión de algo pequeño, de ese grano de arena, pueden tener la capacidad de explicar lo que es una playa. Porque es que un grano de arena no nos indica a nosotros la inmensidad del proceso de lo que es una playa, pero sí de partir desde la parte individual a la colectiva y de la colectiva a la individual, trabajando, ¿sí?, con los procesos científicos, con personas que tienen el conocimiento y la especialidad, sin que estas personas estén afectadas dentro de un sesgo determinado. Cuando yo empiezo a tener ese sesgo, empiezo a afectar también la información que transmito. Entonces, para ello hay que mantener lo que hablamos en un principio, lo que es el proceso ético de lo que es el manejo, la información, la cualificación, ¿sí?, y la estructuración ante este momento específico que estamos viviendo nosotros como sociedad hoy en el 2025, con la explosión que se ha dado a nivel de la información, de poder tener, miren, hay cosas de la información que son muy buenas. Este es un ejemplo. Antes de la pandemia sería muy complicado poder tener una reunión, ¿sí me explico?, internacional de esta manera. Casi siempre teníamos que hacer esos foros en alguna parte del mundo y podernos reunir, y eso conllevaba a tener un desgaste económico, un desgaste en tiempo específico. Hoy, pues nosotros terminamos la mañana desde el punto de vista laboral, nos sentamos y empezamos a trabajar desde muchos puntos del planeta, inclusive Colombia, Ecuador, España, México, Puerto Rico, Venezuela, se me escapa alguno, podemos tener esta interacción específica que hoy estamos teniendo y terminamos la interacción y podemos continuar con nuestro día a día, o sea, nuestra hora a hora específica que tenemos ahí. Eso es una gran ventaja. Anteriormente, para yo poder hilvanar un proceso de investigación e información en el antiguo continente, en el viejo continente, tenía que mandar la información que demoraba semanas o meses, allá se revisaba, cuando ellos me hacían la corrección específica, me la devolvían y ya yo había avanzado mucho tiempo en el proceso investigativo y mucho de lo que me estaban diciendo se había corregido o se había incrementado. Hoy estas correcciones y esta traslación de la información es al segundo y eso genera impacto desde un punto de vista positivo, pero cuando lo usamos para generar procesos de dopamina y para cerrar, ¿sí me explico?, de manera abrupta el conocimiento, porque vamos por el camino, o sea, utilizando la parte fácil del camino,
estamos llegando a un error. Entonces, ¿cuál es? Pues educarnos y educarnos nosotros en los momentos en que seamos masa crítica, recibir esa educación, y en los momentos en que estemos uno o dos escalones arriba impartiendo la educación, pues tener la capacidad y la cualificación para hacer lo más probo posible, o sea, para evitar que se nos toque en nuestra ética. Bueno, quiero darle en este momentico una bienvenida al doctor de doctores, ¿sí? Al doctor honoris causa, Bruno Renato Flores, que nos está acompañando como azar de la vida, porque estamos adelantando a mi doctor Bruno Renato, porque el doctor Eduardo Sauda tiene compromisos muy complicados. Entonces yo le dije, no, mi doctor, grabamos y después presentamos. Doctor Bruno Renato, regálenos un saludo, por favor. Por supuesto, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país en el que se encuentren. Como bien ha dicho el doctor Sauda, esta es una oportunidad producto de la tecnología en el siglo XXI. Estamos en la posmodernidad y como tal, nosotros hacemos utilidad positiva de este beneficio. Pero todavía en muchos casos, en muchas profesiones, voy a poner un ejemplo, la parte más dura que es la salud. ¿Cuántos no me dio una gripe y pienso que es una gripe, pero no estoy seguro que es una gripe? Y me encuentro con un amigo y le digo, oye, es que estoy agripado. Y aquel inmediatamente le dice, tómate esto, sin consultar al médico. Eso nos está pasando con toda la serie de influencers que hay en este momento, que antes solamente se veían en los gimnasios, y lo digo porque en algún momento tuve que impartir de ese tipo de conocimientos para certificar a los gimnasios en mi localidad, en mi estado, incluso por eso me metí al marco legal, porque cualquier cuate con decimos, un amigo, cualquier amigo, hombre, mujer, llega al gimnasio, hace ejercicio y se da cuenta que a él lo que hace le resulta. Y eso lo convierte en instructor. ¿No sería más bien en destructor? Porque lo que él haga no necesariamente le va a funcionar a los demás. Entonces yo estoy completamente de acuerdo y se me hace muy interesante. Agradezco la invitación, doctora Susana Sánchez. Doctor, para mí es un honor saludarlo de esta manera, a lo mejor virtualmente, pero qué gusto porque en otros momentos hemos convivido, compartido de manera anacrónica o sincrónica, pero hoy dije, yo no me voy a perder esta oportunidad. Vengo saliendo de mis actividades, dije, inmediatamente me instalo. Ya esperando, ya teniendo la oportunidad de saludarlos. Y como siempre, doctor Hilder, mi hermano, es una oportunidad enorme. Sigo atento, sigo aprendiendo, porque dicen los que saben que más se aprende cuando se enseña. Y cuando está uno con este grupo de enseñantes, cuando empecé a compartir con mis compañeros académicos de los grupos locales aquí en México, el 90% me decía, ¿y qué haces tú con esos monstruos? Textual. ¿Qué andas haciendo tú ahí en ese grupo de monstruos? Acá decimos a los que saben pero no quieren compartir, entrecomillado y entre nos, vacas sagradas. Saben mucho, pero su conocimiento es completamente centrado en su persona, egocéntrico. Pero este grupo de personalidades de la educación, de las ciencias de la salud, aplicadas a la cultura física, no se junta así como todos los días, ¿eh? Por lo tanto, cuando a mí me dijeron, no, con todas las actividades, aquí estamos. Perdón. Pero con un gusto saludarlos, con un gusto desearles lo mejor y de agradecerle, doctor, esta disposición para participar, aún así, con tiempos adornados, pero para eso es la tecnología y hay que aprovecharla. Un saludo y un abrazo a cada uno. Por supuesto, yo estoy pendiente. Sigan con sus actividades y cuando me digan, entramos directamente. ¿Sale? Sale, vale. Bueno, en este momentico vamos a entregarle a nuestro queridísimo doctor un pequeño detalle. Doctora Susana Sánchez, regáleme que usted haga la lectura de este reconocimiento al doctor Eduardo Sauda. Doctor Eduardo Sauda, tan agradecida yo y todo el grupo Sport Internacional al que usted también pertenece por su participación en esta mesa redonda sobre salud
ética y evidencia, el rol del profesional ante la desinformación en la educación física, actividad física y deporte. Se le reconoce a usted, doctor Eduardo Sauda B., de Colombia, por haber participado en esta mesa redonda internacional académica sobre salud, ética y evidencia, el rol del profesional ante la desinformación, tanto en la actividad física como la educación física y el deporte, realizada el día 28 de junio del 2025. Para constancia, firmo este mismo día, doctora Susana Sánchez, coordinadora general de la mesa redonda. Muchísimas Fuerte ese aplauso, mi doctor Eduardo Sauda. Regálenos el mensaje final. Un minuto, mi doctor. Tiene el micrófono cerrado, mi doctor. Para mí es un honor tremendo. Yo todavía me acuerdo un día que yo estaba y el doctor Hilder me invitó a su grupo Sport para que fuera partícipe del grupo. Y otro día me invitó a que lo apoyara con una ponencia y empezamos a trabajar de la mano con el doctor Alfonso. Y allí me encontré con un gran amigo, el doctor Everardo, y hoy tengo la suerte de haber conocido a muchas personas muy interesantes como la doctora Susana, a la cual le tengo una gran admiración en su proceso de conocimiento como de ser humano. Es muy grato para mí estar ante este gran equipo y con este gran equipo. Son dos cosas importantes y le doy mi abrazo especial a todos y mi cariño, ¿no? Con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Listo, ok, un abrazo. Chao, chao. gracias.